y que, como se dice, están asociados a cuestiones médicas, a patologías que siempre la víctima, o sea, van a ser preexistentes, que se haya ahogado en el agua, que haya tenido una caída, no lo va a transformar en asmático, ¿sí? El paciente ya era asmático, pero es casi con seguridad que, a pesar de tener una situación traumática, pueda exacerbar su cuadro de asma, ¿sí? Es decir, hacerlo más crítico en el momento en el que está sufriendo la condición traumática, ¿sí? ¿Qué es el asma? El asma es un exceso de sensibilidad, un sistema inmunitario que me hace responder de una manera exagerada ante un estímulo, ¿sí? Y me provoca un ataque prolongado que me altera el patrón respiratorio normal. Eso es el asma, ¿sí? No sé. Digo, la PANI. La PANI tiene. ¿La PANI tiene asma? Sí. Bien. Entonces, el asma no es la dificultad respiratoria, ¿sí? El problema no es que se le altera el patrón respiratorio. El problema está dado por un sistema que responde de manera exagerada ante un agresor, ¿sí? La mayoría de las personas, ¿alguien es alérgico a las picaduras de mosquito o de insectos? ¿Sí? Compartimos la alergia. ¿Sí? Entonces, pésimo. Entonces, ¿qué nos pasa a los que somos alérgicos a las picaduras de mosquito? ¿Sí? ¿Se inflama? No tanto. En mi caso no tanto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa? Me pica un mosquito, se me hincha así, se me pone colorado, me pica horrores, me desespero por rascarme ante una sola picadura. Al otro día, digamos como que me calma, pero me llevo a rozar la picadura otra vez, ¿sí? Y me dura semanas, más o menos, 10 días me dura todo ese cuadro. He tenido una situación en el Cabra Corral, todo me pasó en el Cabra Corral, con la, ¿cómo se llama este yuyito que hay en el Rupa Chico? Supongo ese. Yo jugando a la pelota ahí, tirándome, hecho el arquero, ahí por todos lados, pantalón corto, pero después no podía crecer, me empezaron a hinchar las piernas así, colorados, los brazos, yo estaba desesperado, ya estaba completamente alterado. ¿Y qué era? Era una reacción alérgica ante el agresor químico, ¿sí? Que tiene la plantita esa, que es lo mismo que el anticoagulante que inyecta el mosquito cuando pica, para poder chupar la sangre, ¿sí? Entonces eso provoca una reacción exagerada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ante una picadura de mosquito así me pica el tirito y pasó, ¿sí? Que la gente se diluye y no tiene otro efecto menos al día siguiente o 7 días después. En cambio, los que somos alérgicos sí tenemos esa reacción exagerada, ¿sí? Que va más allá de lo natural. El asma es exactamente lo mismo, ¿sí? Es como ser alérgico. Es más, las personas que son alérgicas casi tienen muchísimas más probabilidades de desarrollar asma que los que no son alérgicos, ¿sí? O también se da el caso que si una persona es asmática, casi con seguridad que es alérgica a alguna otra cosa. Ay, déjame que lo haga. Este es el primero de todos los. Entonces, volviendo a lo que es la definición de asma, ¿qué es el asma? Es una condición que tienen de por sí algunas personas con respecto a su sistema inmunitario e inmunológico que les hace responder de una manera exagerada y a veces violenta ante algún estímulo, ante algún agente patógeno que está atacando al organismo, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esa respuesta exagerada? Lamentablemente, en el peor de los cuadros que puede reaccionar el cuerpo, afectando al sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, es sensible a ciertos alérgenos en particular que están en el aire, puede ser humo, puede ser alteraciones en el grado de humedad del aire,
Hay personas que desatan una crisis asmática cuando está demasiado seco y otras que desatan una crisis asmática cuando está demasiado húmedo. ¿Sí? Hay personas que son alérgicas y desatan el cuadro asmático ante el polen, ¿sí? Ante el polen de las flores. Otros ante la diferencia de temperatura del aire. ¿Sí? Que están adentro de la casa, supongamos en invierno, está todo bien, todo perfecto, y cuando salen se ponen al aire frío y comienzan a toser. Y a toser, y a toser, y a toser, y a toser. Ya se cierra el pecho. ¿Sí? Entonces, la diferencia de temperatura, la diferencia de humedad, algún alérgeno presente en el aire, el humo, ¿sí? El polvo en el aire, también van a desatar esa respuesta exagerada. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la sensibilidad? Está en el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio. ¿Sí? Y va a provocar, por esa condición que tienen esas personas, una respuesta demasiado exagerada. El resto de las personas que no son asmáticas, ni nos damos cuenta que cambió la humedad del aire, ni nos damos cuenta que estamos respirando tierra, a menos que vayamos en el colectivo que entra en fondo. En mi barrio, no lo ve el chofer de la cantidad de tierra que hay dentro del colectivo. Bueno, entonces, repito, es el aumento de la sensibilidad de las vías respiratorias que provoca el broncoespasmo. ¿Qué es el broncoespasmo? El broncoespasmo es la contracción del tubo respiratorio. El tubo respiratorio en situaciones normales, ¿sí? Tiene esta luz, esto vendría a ser el bronquio o el bronquiolo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? La tráquea se divide en bronquios y esos bronquios se van haciendo cada vez más finitos, se llaman bronquiolo y finaliza en el saco alveolar. ¿Sí? Entonces, siempre estamos hablando de tejido vivo, ¿no es cierto? Tejido que va a responder, que tiene múltiples capas celulares, etcétera, etcétera, que tiene musculatura, por eso que se logra contraerse. ¿Sí? Entonces, el tubo respiratorio, que tiene una luz normal, tiene una hipersensibilidad en la pared interna. ¿Sí? En la pared interna. Entonces, cuando el aire que contiene el alérgeno, que es esa cosita, esa partícula de polvo, esa partícula de polen, ¿sí? Esas moléculas de humo o de hollín, ¿sí? Tocan o se depositan sobre el epitelio del interior del conducto, van a provocar esa reacción exagerada. ¿Qué hace la reacción exagerada? Las células se inflaman. Las células se inflaman. El proceso inflamatorio implica que la célula va a retener líquido. ¿Sí? Retiene líquido, con lo cual se hincha. ¿Sí? Al hincharse, achica el paso del aire, achica la luz por donde pasaba el aire. Y para colmo de males, ¿sí? Porque son células activadas por el sistema inmunológico, comienzan a atacar al agresor. ¿Y cómo lo atacan al agresor? Generando moco. ¿Sí? Generando moco. Porque el moco, ¿qué color tiene el moco de la nariz? Verde, Amarillo. amarillo. Blanco, amarillento. Si ya está verde, ya estamos con la sinusitis. ¿Sí? Ya viene de más arriba, ya es más viejito ese moco. ¿Sí? ¿Y por qué blanco o amarillo? ¿De qué está hecho el moco? Un bolo. Son células sanguíneas, son glóbulos blancos. Glóbulos blancos. ¿Escucharon hablar de los linfocitos? Bueno, son linfocitos. ¿Qué son los linfocitos? Son las células que se comen a las bacterias. ¿Sí? Las fagocitan, las envuelven y las destruyen. ¿Sí? Tienen gran capacidad para moverse. Y el moco está compuesto en su mayoría por estas células. Entonces, el cuerpo comienza a segregar moco. ¿Qué va a hacer el moco? El moco hace el barrido mecánico del agente que está depositado, provocando la reacción. El moco es bueno, el moco lo limpia al tubo. ¿Sí? Y de una manera muy, pero muy eficiente. Pero ¿qué pasa cuando la persona tiene asma? Genera demasiado moco. ¿Sí? El tubo se achica muy rápido, se inflama mucho hasta llegar a cerrarse casi por completo. ¿No? Eso es el asma. Eso es el asma. ¿Sí? Es una enfermedad muy común y es grave. ¿Puede ser mortal? Sí, puede ser mortal el asma. ¿Sí?
El asma es un espasmo. Espasmo es lo que está en la diapositiva, en el dibujo. ¿Sí? El espasmo es cuando se cierra, se contrae. ¿Sí? El asma es un espasmo o estrechamiento agudo de los bronquios. ¿Por qué dice agudo? Porque no es crónico. Quiere decir que ocurre en un momentito y después vuelve, pasa. En cambio que la persona que tiene una enfermedad pulmonar EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por tabaquismo, que ya tiene enfisema y cosas por el estilo, no es agudo, es crónico. Lo tiene durante años el cuadro. A veces muere con el cuadro. Las sibilancias pueden ser audibles sin necesidad de utilizar un estetoscopio. ¿Qué son las sibilancias? Algo parecido, ¿no? ¿Estamos acá? ¿Sí? Bien. Entonces, eso es. El paciente cuando está sufriendo la crisis asmática o comienza a sufrir la crisis asmática, toma y adopta esa postura clásica. ¿Sí? Clásica. Es decir, que mientras, necesita sentarse, ¿sí? Y a la vez que se sienta, reposa sobre los brazos, ¿sí? Para aliviar el peso que están soportando sus pulmones. Acá, observen, mis pulmones, mi tórax soportan el peso del cráneo y de los brazos. ¿Sí? En cambio que si yo me siento de esta manera, gran parte de ese peso baja por los brazos. Ya no trabaja tanto comprimiendo los pulmones. ¿Sí? Entonces, esa es la posición que tiene. Acá siente más fácil respirar que estando acá. ¿Sí? Y va a buscar sentarse en el piso, en lo que tenga a la mano. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta el ataque de asma, el cuadro asmático? Disnea. Disnea es dificultad respiratoria. ¿Sí? Con empeoramiento progresivo. Eso es lo que lo lleva al cuadro a ser mortal. Es decir, cada minuto que pasa se pone peor. No se detiene, no retrocede el cuadro, sigue avanzando, sigue el estrechamiento de los tubos adentro. En algunos casos, muchos pacientes van a presentar tos, pero esa tos se denomina no productiva. ¿Qué quiere decir que no sea productiva? Cuando nosotros tosemos porque nos ahogamos con una amiguita, ¿cuál es el objetivo de la tos? Expulsar la amiguita. ¿Qué produce la tos? Que la amiguita salga. ¿Sí? Cuando me ahogo por flema, me agarro una enfermedad respiratoria y genero mucha flema, moco. ¿Sí? Y tengo esa tos convulsa, que me quiero desarmar cuando toso. Cuando yo toso, ¿y qué boto? Flema. Entonces la tos es productiva. En cambio que la tos del asma no produce nada, es una tos seca. Es una tos seca. ¿Sí? Va a presentar sibilancias, que son los ruidos como silbidos al respirar. Aumenta su frecuencia respiratoria, porque aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la taquicardia, la frecuencia cardíaca. ¿Sí? El paciente se presenta ansioso. ¿Por qué está ansioso? Ansioso es, ¿sí? Nervioso, estresado, con miedo. ¿Por qué? Porque le cuesta respirar, porque se está ahogando en el sentido de que le falta el aire. Le falta el aire. ¿Sí? Y va a presentar, producto del cuadro, rinorrea. ¿Qué es la rinorrea? Rea, ¿qué significa? Rino. Ese es rino. Rea, ¿qué es la menorrea? El flujo menstrual. La rinorrea, el flujo nasal. El flujo nasal, ¿sí? Rinorrea, estornudo, congestión nasal. O sea que tiene trancada la nariz. ¿Sí? Es el cuadro típico de un alérgico. El cuadro típico de un alérgico. ¿Sí? Lo vas a notar incluso que tiene irritadas las mucosas, irritados los ojos. Exactamente, hinchado incluso los párpados inferiores, colorados los ojos, llorosos los ojos. ¿Sí? Y está así todo congestionado. ¿Vamos de acá? Así se lo ve, así se presenta el paciente que está cursando o iniciando su cuadro de asma. ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero que tenemos que lograr es de alguna manera calmarlo al paciente. Es decir, por ejemplo, si está en una actividad física, que detenga la actividad física y que repose. No que se acueste, que se siente.
¿sí? Sentado, no acostado. Vamos a asegurar la vía aérea, manteniéndola permeable. Es decir que si el paciente está comiendo, tiene un chicle, tiene dentadura, pues retiramos todo eso. Porque encima esto se llega a soltar, o se lo traga, se rompe la piel y no te contractura el cuadro. ¿Sí? Vamos a asegurar una respiración adecuada. ¿Cómo tenía que ser la respiración? Profunda y lenta. Entonces, lo acompañamos al paciente respirando nosotros. Tranquilo, 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 mirame cómo respiro, respiremos juntos. ¿Listo? Vamos, seguime, seguime. Recuerde que, ¿cómo va a estar el paciente? Frecuencia aumentada, poco volumen, inspirado. ¿Sí? Entonces tenemos que lograr que trabaje todos los pulmones. Todos los pulmones. Por eso vamos a acompañarlo y guiamos su respiración profunda y lenta. Si tenemos oxígeno y el cuadro ya está bastante grave, aplicamos oxígeno. Si el paciente estuvo medicado, es decir, si el paciente sabe que es asmático, tuvo tratamiento médico, ¿sí? Y anda con el salbutamol y con el hipatropio en el bolsillo, son dos pasos. ¿Sí? Uno es el broncodilatador y el otro es el antiinflamatorio. ¿Sí? Entonces anda con los dos tubitos, o al menos con uno, ¿sí? en el bolsillo. Si el paciente está medicado y tiene la crisis asmática va a ocurrir porque se quedó sin medicamento. ¿Sí? Porque el medicamento no tiene un indicador si está lleno o está vacío. El paciente tiene que más o menos llevar mucho tiempo con el tratamiento para darse cuenta cuándo espasma, pero tampoco lo cuentan ni lo anotan. ¿Sí? ¿Cuánto le queda al aparato? Por lo general, la gente que es asmática medicada, precavida, ¿sí? Ya más o menos sabe cuándo está por la mitad su frasquito y ahí nomás carga el otro. Y anda para todos lados, porque si no tiene eso se muere. ¿Sí? Es así de simple. ¿Sí? Entonces, si el paciente es asmático, está medicado, le preguntan, ¿dónde tenés el PAF? No, no lo tengo, ya no, me lo olvidé, se me acabó. Uy, ahora qué hacemos. Administrar el inhalador de acuerdo a la indicación médica que tenga. Todos preguntan, ¿alguien sabe de esto? Yo siempre. ¿Estás medicada? No, mi hijo cuando era más chiquitito sufría de broncoespasmo y también principio de asma tenía. Y ahora ya gracias a Dios, la última vez que fui a la pediatra me dijo que ya estaba bastante bien, los pulmoncitos ya están más. ¿Cuántos años tiene? 8. Ah, bien. Así que, pero cuando era chiquitito me hacía bastante broncoespasmo y también era de andar todos los días con el salbutamol y también lo mismo que usted dice, lo mismo pasaba porque el año pasado comenzó atletismo y también corría, se enfermaba un poquito y ya corría y le faltaba el aire y todo era respirar profundo, así le enseñaba yo cómo respirar. Bien. ¿Y cuántos PAF indican y cómo se hacen los PAF? El salbutamol era ya cuando estaba ya muy así. Yo estaba morado. Así, y bueno, y le tenía que hacer 2 PAF. Dos, nada. Dos. Sí, era, bueno, primero era el PAF, agitarlo bien, Ajá. así, digamos, algo así, no sé cómo es que me dijo la doctora. Así, y darle primero el primer PAF y contar hasta 15, despacio, no rápido, y después de nuevo volver a... ¿Y qué implicación te dieron? Tenés que abrir la boca y... no, porque yo lo hacía con la con la cámara, con la aerocámara. Sí, con la aerocámara. Sí, para los niños con la aerocámara. Sí o sí con la aerocámara. Sí. Bien. ¿Escucharon de estas cosas? ¿Sí? Bien. Para aquellos que tienen que utilizar por lo general en el asma, sobre todo en el adulto, no andan con la aerocámara. ¿Sí? Se indica más para los niños, andan solamente con el PAF. ¿Sí? El asunto de... Bueno, el medicamento, la ampolla o la cápsula del medicamento va al revés. ¿Sí? No es así, es así. ¿Sí? Es al revés, tal cual como está ahí. El medicamento se lo da vuelta, se lo sacude bien, se lo agita para que se gasifique el líquido. Si yo aumento la presión del líquido, moviéndolo, entonces pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y le hago el disparo. ¿Sí? No es importante cuánto tiempo tengo que estar sosteniendo ahí porque automáticamente ustedes pueden apretar y seguir apretando, pero ya salió la dosis y no va a salir más. No es como el desodorante de ambiente o el Axe que ustedes se echan. ¿Sí? Esto hace un solo disparo y ya salió la dosis. Ya salió la dosis
El truco de esto, que casi nadie les enseña a los que son asmáticos, le compra el PAF, hace el tal y listo. No. El PAF se debe aplicar en el momento inhalatorio. Entonces la persona que está haciendo crítica dice, no va a tener efecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cesar la respiración, tranquilizarse, exhalar todo el aire y se dispara. En ese momento, ¡fum!, entra así, a todo. ¿Se entiende? Porque si yo le disparo mientras él está exhalando, técnicamente lo escupe. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Yo tengo que esperar, o sea, que vacíe los pulmones para que la aspiración sea larga y profunda. Vacíe sus pulmones y comienza la inhalación. Dale, ahora sí. Y le disparo. Todo. No tengo que esperar que termine la exhalación, la inhalación quiero decir. ¿Sí? En el medio de la inhalación hago el disparo. ¿Sí? Y acá viene el asunto. Tiene que estar tranquilo antes de hacerse la dosis. Porque si todavía no se tranquilizó, cuando yo le dispare esto que sale a muy baja temperatura, va a comenzar y me lo bota todo. Me lo bota todo. ¿Sí? Entonces debe evitar toser después que le provocan el disparo. ¿Vamos acá? En el caso de los niños se utiliza una aerocámara. La boquilla del disparador, ¿sí? Apenas sale del... A ver acá. Aquí se encuentra el pico de la botellita. Y todo esto es un tubo hueco. Ese tubo hueco tiene por propósito que el líquido, porque te vas a disparar líquido, que acá aumenta la presión, disparan un líquido. Cuando ese líquido sale, que sale a muy alta velocidad y muy baja temperatura, ese líquido se va a gasificar de nuevo, ¿sí? Y lo tiene que absorber, y lo tiene que aspirar. Pero como el recorrido es cortito, esto es cortito, muchas veces no logra gasificarse o dividirse en gotitas tan pequeñas como necesita. ¿Sí? Entonces se indica que utilicen una cámara que es un tubo más ancho, que se reemplaza con un sachet de suero, por ejemplo, con una botella descartable. ¿Sí? Yo disparo dentro de la botella y él aspira en la otra punta. ¿Sí? Entonces lo que aspira ya no es líquido, ¿sí? Ya son aerosoles, que son gotitas en suspensión dentro del aire. ¿Vamos? Hola chicos, ¿qué pasen? Y eso es la aerocámara. No tiene nada científico en un espacio en donde se va a lograr gasificar de vuelta. ¿Sí? Entonces, administrar el inhalador de acuerdo a la indicación, y esta es la técnica que les estoy contando. Y con respecto a la indicación, depende de cada médico. El paciente les va a saber decir, si es que está medicado, cuántos PAF tienen que hacerse. ¿Sí? El PAF no se debería repetir más de 3 dosis. ¿Sí? Y como dice ella, le hago el primer PAF y espero. ¿Sí? Más de 15 segundos. Más yo no le sacaba la aerocámara y sacaba el cosito, lo volvía a agitar y le volvía a poner. Y quedaba ahí dentro. Pero el tiempo va a ser relativo de acuerdo a la indicación que le haya dado el médico. Después hacía otro que era uno a la mañana y otro a la noche. No me acuerdo. Aunque no te cuadro. Sí, pero con el otro, con el mismo medicamento. No, con otro. Claro, ese es el antiinflamatorio. Para No me evitar. acuerdo el nombre ahora, pero. Sí, para evitar el cuadro del asma, para preverlo. ¿Sí? Entonces, le hacen un disparo y regularmente en el adulto es a los 5 minutos. A los 5 minutos se repite el segundo disparo. Se da el segundo disparo. Si es que el cuadro no pasó. ¿Sí? Si el cuadro no cede, se da el tercer disparo. ¿Sí? El tercer disparo. No se debería dar más de 3 porque el medicamento es tan eficiente que realmente logra la dilatación del bronquio. Es un broncodilatador. ¿Sí? ¿En dónde radica el problema? En la mala aplicación de la técnica. Entonces, si yo le disparo cuando él está exhalando, va a ver que lo bota todo y va a necesitar un segundo disparo sí o sí, porque es como si no hubiera tenido nada en el primer cuadro, en el primer caso. ¿Sí? Entonces, todo depende muchísimo de la técnica. Que la técnica sea el disparo en el momento inhalatorio, no en el exhalatorio. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a provocar si yo le doy más de 3 disparos? Algunas personas, adultos y sobre todo niños, ahí está. ¿Dónde? Vamos a